Bienvenidos todos de nuevo a otra lección de su curso Fundamentos de Finanzas Empresariales. Entramos de esta manera al módulo final de nuestro curso, en el cual vamos a integrar el valor presente neto y la tasa interna de retorno para poder medir la bondad económica de un proyecto de inversión. Pero antes, y particularmente en esta lección, vamos a estudiar un concepto que en finanzas es muy importante, y es el WACC, que viene del inglés Weighted Average Cost of Capital, o lo que es lo mismo, el costo promedio de capital. Pero lo digo en inglés porque normalmente en textos y si nos vamos a la web lo vamos a encontrar tal cual, WACC. Entonces, entremos de lleno a entender este concepto. Sabemos que como empresa nos financiamos, o bien sea con deuda, o bien sea con recursos propios, es decir, con los dueños. Y ese precisamente es el concepto de financiación. De tal forma que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si me financio, por ejemplo, con bancos, eso tiene un costo. Es decir, si el banco me dice, yo le cobro a su empresa el 12% efectivo anual, esa tasa es el costo que el banco me está cobrando. Y comúnmente, financieramente, lo entendemos como el costo de la deuda. Por su parte, si me quiero financiar con los dueños o con inversionistas, pues también me cuesta. ¿Por qué? Porque ellos me van a exigir un mínimo para poder pertenecer a la empresa. Nadie querrá participar en un negocio si no obtiene una rentabilidad del mismo. Y este costo lo llamo costo del equity, o lo puedo llamar el costo del patrimonio. De tal manera que si me financio, bien sea con deuda o con patrimonio, me va a costar. Entonces, yo podría decir, bueno, pero si comparo esos dos costos, ¿será que mis dueños me van a exigir más que lo que me exigen mis bancos? Pues bien, la respuesta es que sí. Y este fenómeno ocurre porque los dueños tienen un riesgo mayor y adicionalmente podemos decir que si ellos no ganaran lo que yo le estoy pagando a los bancos, pues mejor se convertirían en acreedores del negocio y le prestarían la plata a la empresa y ganarían más. Entonces, como regla general, o por lo menos en la mayoría de los casos, lo que estamos esperando es que la rentabilidad del patrimonio o ese costo del patrimonio sea mayor al costo de la deuda. Decíamos que el costo de la deuda corresponde a ese interés traducido en porcentaje que yo tengo que pagar por financiarme o por la financiación con terceros, y el costo del equity o el costo del patrimonio, pues también lo puedo traducir en un porcentaje. Ahora, ya tenemos claro que debe haber una mezcla de financiamiento. Yo me podría financiar totalmente con patrimonio, por ejemplo, pero bien, yo me puedo financiar una parte con deuda, una parte con patrimonio. Entonces, el reto ahora, porque ya sabemos que tenemos costos atados a esta financiación, es determinar cuánto es ese costo conjuntamente. Y precisamente acá entra a jugar un rol muy importante el WACC, ya que nos va a permitir calcular ese costo promedio de capital, que es la mezcla de terceros y dueños. Lo primero entonces, para tener en cuenta de este indicador, es que es un promedio ponderado, es decir, tiene en cuenta los pesos. Si por ejemplo yo me financio en un 70% en la parte de deuda y en un 30% en la parte de mi patrimonio, pues tengo que tener en cuenta que el peso de la deuda es mayor al peso del patrimonio. Entonces, la fórmula del WACC sería costo del equity por patrimonio dividido deuda más patrimonio. Pero nos vamos a detener acá, porque si pensamos deuda más patrimonio, pues es igual a ¿qué? A mis activos, a todos mis activos. Y tengo patrimonio dividido mis activos, quiere decir la participación o la financiación porcentual con patrimonio. Es decir, finalmente yo estoy multiplicando el costo del equity, es decir, lo que me cuesta financiarme con patrimonio, por la participación. Por eso es un promedio ponderado. Le sumamos el costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos y ya les voy a explicar por qué. Por deuda dividido deuda más patrimonio. Y acá también nos detenemos. ¿Por qué?
Porque si pensamos deuda más patrimonio son los activos y deuda dividido deuda más patrimonio es la proporción que tengo de esa financiación con deuda. De tal manera que estoy ponderando esos costos y por eso se llama costo promedio de capital y es ponderado. Ahora, les dije que iba a explicar por qué multiplicaba por 1 menos la tasa de impuestos. Resulta que en el momento que yo tengo financiación con terceros, estoy pagando, o los gastos se van a gastos financieros. Por consiguiente, estoy haciendo un ahorro en impuestos. Y eso se conoce comúnmente en el mundo de las finanzas como beneficio fiscal o escudo fiscal. Por eso tomamos en consideración el efecto de la deuda, pero después de impuestos, que es precisamente esa parte donde incluimos por 1 menos la tasa de impuestos. De tal forma, en este punto, estamos listos para practicar el concepto del WACC. Entonces, vamos a dejar un ejercicio y continuamos con nuestra lección. Ya que hicimos un ejercicio en el cual pusimos en práctica el concepto y la aplicación del WACC, vamos a practicar con otro ejercicio. Entonces tenemos la siguiente situación. Una empresa presenta la siguiente estructura de capital. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, condición número 1, es que se financia 40% con deuda. Condición número 2, se financia en 60% con patrimonio. Y además, condición número 3, el costo de la deuda es de 9%. Condición número 4, el costo del equity o el costo del patrimonio es del 15%. Y condición número 5, los impuestos son del 35%. De acuerdo a todos estos parámetros que acabo de dar, tenemos que calcular el WACC. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos las herramientas para lograrlo. Entonces, mi costo del equity sería 15% por la participación de esa financiación con patrimonio, que sería el 60%. Entonces tengo 15% por 60% más mi costo de la deuda, que para este caso particular, de acuerdo a nuestros parámetros, es 9%. Decíamos que teníamos que tener en cuenta el efecto de los impuestos o ese beneficio fiscal. Entonces sería por 1 menos la tasa de impuestos, por 1 menos el 35%, por la participación de esta financiación con terceros, que sería el 40%. Y si ponemos toda esta fórmula conjuntamente, nos da que el WACC de la empresa es igual a 11.34. ¿Y cómo podemos leer este valor? Pues bien, ya habíamos dicho que el WACC corresponde a mi costo de capital ponderado, es decir, que teniendo en cuenta mi estructura de financiación con deuda y con patrimonio, estoy obteniendo 11.34%. En otras palabras, a mi empresa le cuesta financiarse el 11.34% combinando la financiación con terceros y la financiación con patrimonio. Entonces, en este punto acabamos de explicar, de esbozar el concepto del WACC y su aplicación. Muchas gracias a todos por estar sintonizados hasta este momento. En nuestra próxima lección vamos a integrar el valor presente neto y la TIR para poder medir la bondad económica de proyectos de inversión. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en nuestra siguiente lección.